Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Vamos a continuar con el tema de conducción, convección y radiación, solo que, bueno, como continuación de esa clase video anterior, vamos a realizar 3 ejercicios simples de aplicación de los modelos matemáticos para la conducción, la convección y la radiación. Aquí están los ejercicios. De todos modos, bueno, si no se vio adecuadamente al principio en las pantallas del video, pues vamos a tener estos ejercicios en la caja de comentarios. Entonces vamos a resolver ejercicios, como ya decíamos, sobre los modelos matemáticos asociados a la conducción, a la convección y a la radiación. Bien. Entonces, el primer ejercicio que vamos a realizar tiene que ver con el proceso de conducción. Entonces, en ese primer ejercicio se nos pregunta, se nos pide que determinemos el flujo de calor a través de una placa de cierta área, 0.5 metros cuadrados, que tiene un espesor de 0.01 metros. Si una de las caras se encuentra sometida a una temperatura de 200 Kelvin y la otra a 400 Kelvin. Nos dicen que esa placa es de cobre y que la conductividad de este material es algo así como 372.1 watts sobre metro Kelvin. Entonces, bueno, vamos entonces a comenzar con la resolución del ejercicio 1. Entonces, en el ejercicio 1, es de conducción. Entonces nos piden el flujo de calor en un proceso de conducción térmica. Bien, lo primero que tenemos que hacer es recordar cuál es el modelo matemático o ley de Fourier que establecimos para calcular el flujo de calor en el proceso de conducción. Y bueno, recordemos que ese modelo nos dice que el flujo de calor, es decir, la cantidad de energía por unidad de tiempo, es igual a una constante, que es la constante de conductividad térmica, en este caso del cobre, por el área de la sección transversal. En este caso no hay problema porque para calcular el área, porque ya nos dan el área directamente. En otros ejercicios podría ser que nos dieran la forma del área, un rectángulo, un cuadrado, un círculo, etc. Y entonces nosotros, conociendo las fórmulas de las áreas, tendríamos que aplicarlo para encontrar el área, aplicar cada una de estas fórmulas, según fuera una elipse, la cara, según fuera un círculo, un rectángulo, un triángulo, etc. Por el gradiente de temperaturas, que recordemos que en este caso es la temperatura de una cara, menos la temperatura de la otra, y todo eso va dividido entre el grosor o espesor del material. Entonces, más o menos para que nos imaginemos la situación, estaría aquí representada. Puede ser, vamos a suponer que es un área rectangular, pero podría ser un área circular, etcétera, porque solamente nos están dando el área ya total. Esa área pues puede corresponder a diferentes figuras. Pero bueno, para imaginárnosla, aquí va a estar el grosor de, este es el área que ya nos dan. Y para recordar que pues no necesariamente es un área rectangular, pues lo ponemos así para indicar que puede ser cualquier área de una figura geométrica determinada. Y entonces la diferencia de temperaturas también nos la dan. Entonces vamos a empezar a colectar los datos. T1 y T2 son las temperaturas de la cara. Por ejemplo, de esta cara es T1 y de esta otra es T2. ¿Por qué es importante que exista una diferencia de temperaturas? Por lo que decíamos, que si las temperaturas son iguales, entonces esto es cero, todo esto es cero, y entonces propiamente no hay flujo de calor. Entonces el flujo de calor, es decir, la transmisión de energía de un sistema a otro por medios no mecánicos, necesariamente
tiene que establecerse en un cuerpo o sistema, o entre dos cuerpos o dos sistemas o más, que siempre y cuando exista una diferencia de temperaturas. Si no, pues no es posible. Entonces, ahora sí vamos a los datos. La temperatura 1 es de 200 Kelvin, la temperatura 2 es de 400 Kelvin. También decíamos que nos dan el área, que en este caso nos dicen que es una placa de cobre con área de 0.5 metros cuadrados. Nos dan el espesor D, que es 0.01 metros, y también la constante de conductividad del cobre, 372.1, y en este caso ya nos la dan en unidades de watts, metro, Kelvin. Habíamos comentado que la conductividad térmica en los sólidos se puede dar de esta manera, o se puede dar en la escala Celsius, etc. Entonces, bueno, pues ya tenemos todos los datos para encontrar el flujo de calor. Entonces, vamos sobre esta expresión a sustituir los valores correspondientes. Entonces tenemos la constante, luego multiplicamos por el área, 0.5 metros cuadrados, por el gradiente o diferencia de temperaturas, T2 menos T1, 400 Kelvin menos 200 Kelvin. Y todo esto lo vamos a dividir entre el espesor, 0.01 metros. Y vamos a borrar la parte de abajo para que tengamos espacio. Entonces empezamos a realizar las operaciones. 400 menos 200 son 200 por 0.5 son 100. Entonces 100 multiplica a 372 y lo divide entre 0.01. Entonces vamos a dejar esa operación así, 372.1. Dijimos que el resultado de estos son de 0.5 por 200 son 100. Y aquí dividimos entre 0.01. Y ahora vamos con las unidades. Acuérdense lo que habíamos comentado, que cuando tengamos expresiones con números, si es el caso potencias y unidades, podemos hacer las operaciones con los números, luego con las potencias y luego con las unidades, así no nos confundimos. De hecho, si hubiera un error, entonces podemos identificar con mayor facilidad dónde fue el error, si al simplificar los números, las potencias o las unidades. Entonces vamos con las unidades. Aquí son watts, metro, Kelvin. Acá son kelvins y acá abajo en el denominador son metros. Entonces Kelvin y Kelvin, metros y metros, y nos quedan watts. Watts recordemos que es joules sobre segundo, entonces todo esto son watts o joules sobre segundo. Entonces ya no nos preocupamos por las unidades para el flujo de calor, delta Q entre delta T. Entonces, ahora sí, bueno, si tenemos calculadora, etcétera, pues lo podemos hacer. Aquí es relativamente fácil porque podemos tenerlo, como tenemos números cerrados aquí, entonces agregamos dos ceros, 372 por 100, son 372.1 37.210 entre 0.01. Entonces esto equivale a 1 entre 0.01, equivale a multiplicar a
su vez por 100. Entonces, tenemos delta Q entre delta T es equivalente a tener o bueno, si lo queremos hacer en potencias, 1 por 10 a la menos 2. Lo que decíamos, sube la potencia menos 2 multiplicando por 100, entonces 37.210 por 100. ¿Por qué? Recordemos, 1 entre 10 a la menos 2 es 10 a la 2, y 10 a la 2 son 100, y todo esto son joules. Por lo tanto, vamos a escribir el resultado acá arriba. El flujo de calor por unidad de tiempo para esta placa de cobre es de, agregamos los dos ceros, 1, 2, entonces separamos en cifras 3.721.000 joules sobre segundo o watts, y este es el resultado entonces que nos pide el primer ejercicio. Entonces simplemente este ejercicio, como los que siguen, el 2 y el 3, son de sustitución, pero en física a veces es muy importante hacerlo con método e identificar bien las variables. Ese, digamos, es el primer paso para resolver ejercicios o problemas más complejos. Porque si empezamos al azar, a poner números, mezclar unidades, potencias, pues es más fácil que nos podamos confundir. Entonces, así, haciéndolo con método, podemos ver los errores. Por ejemplo, aquí, si me hubiera equivocado en las potencias, pues de inmediato regresaría al procedimiento y digo, no, aquí me equivoqué, y entonces es tal número, y podremos corregir. Que sería más difícil de identificar si hubiera puesto los números y las potencias al azar, si hubiera potencias o las unidades, algunas se me olvidan, otras no, unas las pongo, otras sí. Y entonces por eso en física es importante el método, llevar un orden para la resolución de los ejercicios. Bien, vamos entonces al ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos están solicitando determinar el flujo de calor en el filamento de una lámpara incandescente que se encuentra a unos 3000 Kelvin, y nos piden este flujo de calor hacia una superficie que está a una temperatura ambiente de unos 300 Kelvin. Y aquí nos dan también como dato el área de esa superficie y la emisividad. Entonces vamos a resolver el ejercicio 2. Recuerden que los ejercicios, el enunciado de ellos está en la caja de comentarios de esta videoclase. Entonces, el ejercicio 2 ya nos está indicando que es un proceso que involucra el fenómeno de la radiación. ¿Por qué? Bueno, porque nos está pidiendo el flujo de calor, nos está dando dos temperaturas, pero sobre un filamento de una lámpara incandescente. Entonces, habíamos comentado que en este proceso se da la radiación, es decir, el transporte de energía sin materia, como en el caso, por ejemplo, de la convección, en donde una masa de aire caliente o de fluido en general caliente interacciona con una masa de agua fría y entonces da un intercambio de energía. En el caso de la radiación no es así, sencillamente hay transporte de energía sin transporte de materia y sin contacto, como en el caso de la conducción, entre los sistemas físicos con la fuente y el material, como fue el caso de la placa de cobre en el ejercicio anterior. Entonces recordemos que la cantidad de calor por unidad de tiempo o el flujo de calor
en el proceso de radiación, lo ponemos así como subíndice, es igual a una constante, que es la constante de Stefan-Boltzmann, por una constante adimensional, que es la emisividad, por la diferencia de la cuarta potencia de las temperaturas absolutas de la superficie y del medio. Entonces, nada más para recordar, E es la emisividad y aquí, perdón, estaba faltando el área. Emisividad. Esta es la constante de Stefan-Boltzmann. En unidades de potencia, metro cuadrado, y Kelvin a la cuarta potencia. Entonces, aquí están los... Bueno, vamos a empezar a conectar los datos que nos dan. Entonces, esta pues ya es una constante. La emisividad, en este caso del material que nos están dando, es de 0.9. La emisividad, recuerden, no tiene dimensiones físicas, es nada más un número. Hay también cantidades en física que no tienen unidades porque resultan de otros procesos y modelación matemática que nada más nos están indicando un factor de comparación entre magnitudes. Otro caso, por ejemplo, es la constante de estructura fina que se utiliza en mecánica cuántica. Entonces, también en la física hay varias cantidades adimensionales, es decir, sin unidades físicas. Bien, entonces ya tenemos la constante de Stefan-Boltzmann, las temperaturas, temperatura de la superficie y de la temperatura del medio. Entonces, en este caso es la superficie del filamento. El filamento está a 3000 Kelvin y la temperatura del medio, a donde está propagando esa energía, ese calor por el proceso de radiación, es de unos 300 Kelvin. Y el área en este caso, pues nos están diciendo que es de 0.00, vamos a ver bien para no equivocarnos, 1, 2, 3, 4 metros cuadrados. Sería entonces el área del filamento. 1, 2, 3, sobra un 0, perdón. Metros cuadrados. O sea, una décima, centésima, milésima, 10 milésima de metro cuadrado. Entonces ya con estos datos podemos sustituir para encontrar la cantidad de calor por radiación en este proceso. Entonces escribimos delta Q entre delta T. Escribimos la constante de Stefan-Boltzmann, 5.67 por 10 a la menos 8 watts metro cuadrado, Kelvin a la cuarta potencia. Recordemos que la constante de Stefan-Boltzmann es un número fijo, entonces ese no va a cambiar en este proceso. Luego la emisividad de 0.9. Ahora la diferencia de temperaturas del filamento, que está a 3000 Kelvin, y la temperatura del medio, que está a 300 Kelvin. Recordamos que si restamos la temperatura Celsius, si sumamos, perdón, 273.15 a la temperatura Celsius, obtenemos la temperatura Kelvin. Por lo tanto, si queremos convertir los 300 Kelvin a la temperatura Celsius, pues restamos en este caso menos 273.15 y entonces sería un poco menos de 22.70 y algo grados Celsius la temperatura del medio a la que está expuesta ese filamento. Bien, entonces aquí son
Aquí sí nada más hay que tener cuidado en que es la cuarta potencia de las temperaturas absolutas. Esto es, vamos a elevar 3000 Kelvin, 3000 y toda la unidad a la cuarta potencia. Vamos a restarlo de 300 Kelvin elevado también a la cuarta potencia. Y entonces ahí ya tenemos todos los datos, la constante de Boltzmann, la emisividad, y nos estaría faltando el área. Bueno, como aquí no ocupo, lo voy a poner acá. El área, que en este caso es de 0.01 metros cuadrados. Entonces vamos a empezar a desarrollar, nada más recordando el valor del área que quedó acá escondida, porque ya no nos ocupo aquí en este espacio del pizarrón. Y vamos entonces a empezar a simplificar. Entonces la cantidad de calor por unidad de tiempo. Entonces vámonos con todos los números. 5.67 que multiplica a 0.9 que multiplica al área. El área 0.0001. Luego vámonos ahora con los números. Vámonos con las potencias. Aquí está quedando por 10 a la menos 8. Ahorita no hay otras potencias. Y vámonos con los otros números. 3000. Esto va a ir a la cuarta potencia. Menos 300 a la cuarta potencia. Y ahora vamos a hacer la simplificación de las unidades para ver qué unidades nos quedan en el flujo de calor. Entonces vamos a ponerlo aquí abajo en un espacio aparte. Aquí tenemos watts sobre metro cuadrado, Kelvin a la cuarta potencia. Entonces vámonos a las unidades. Y acá tenemos Kelvin a la cuarta potencia. Y del área tenemos metros cuadrados. Entonces observen la facilidad de la simplificación. Kelvin a la cuarta con Kelvin a la cuarta, metros cuadrados, y entonces la unidad que nos queda es el watt. Y entonces todo esto ya sabemos que va a ser watts o joules sobre segundos. Entonces vean otra vez que yendo paso por paso con los números, las potencias y las unidades, pues hay menos riesgo de que nos confundamos, porque si en el proceso empezamos a hacer cálculos y mezclar potencias, unidades, igual en una de esas nos olvidamos de alguno de los elementos o alguna de las unidades, y al final vemos que vamos a tener unidades o números incongruentes con lo que nos están pidiendo. Bien, entonces ya sabemos que es watts. Vamos aquí a borrar. Vamos a hacer aquí simplificación también de unidades de potencias. Entonces son 5.67 por 0.9. Esto vamos a expresarlo en potencias para simplificarlo. 1, 2, 3, 4. Entonces 1 por 10 a la menos 4. Y por 10 a la menos 8 es 1 por 10 a la menos 4 menos 8. Esto lo dejamos así de momento, hasta el final los simplificamos. 300 a la cuarta potencia, y todo eso ya sabemos que son watts. Y entonces, ahora sí, podemos tomar el abaco, la calculadora, el teléfono celular, la calculadora física o virtual, si tienen la computadora, y empezar a simplificar por lo menos estos números. 5.67 por 0.9. Esto nos da 5.103. Y aquí son 10 a la menos 12. Y ahora sí, vamos a elevar 3000 a la cuarta potencia,
o al cuadrado y luego al cuadrado, si es que no tienen potencias en su calculadora, potencias superiores a 2. Entonces, esto nos da por 10 a la 13, y le vamos a restar a eso 300, y le vamos también a la cuarta potencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Todo eso son watts. Entonces, después de realizar la simplificación, es decir, vamos a multiplicar 5.103 por esta diferencia, podemos usar, si tenemos la opción de paréntesis en la calculadora, los paréntesis para encontrar esa diferencia y no tener que volver a reescribir todos los números. A la cuarta potencia. Y entonces ya después de multiplicar, simplificar con las potencias, nos da un resultado de flujo de calor por unidad de tiempo. Nos da el resultado de 413.3 watts o joules sobre segundos. Entonces, bueno, este es el resultado que nos están pidiendo, y bueno, pues más o menos se acercaría a la realidad, porque los filamentos de las lámparas incandescentes o focos, pues recuerden que tenían pues una potencia de los más bajos, 20 watts, luego seguían los de 60, los de 80, los de 100, que ahora por ejemplo los venden baratísimos, pero pues está el riesgo de que son baratos, pero consumen mucha energía. Entonces a la larga pues no conviene comprar focos incandescentes porque gastamos más en energía eléctrica. Entonces, bueno, este fue ya el resultado final del ejercicio 2, donde nos pedían encontrar el flujo de calor en un filamento que está a 3000 Kelvin sobre el medio, que está a una temperatura de 300 Kelvin, cuando la emisividad de este material es de 0.9. Tenemos la constante de Boltzmann, que es un valor fijo, y el área, que era de una 10 milésima de metro cuadrado del filamento. Bien, entonces aquí ya tenemos el resultado del ejercicio 3. Aquí nada más fue un poco más complejo, entre comillas, por las potencias a la cuarta potencia. Bien, entonces vamos con el último ejercicio, que es el ejercicio 3. En el ejercicio 3 tenemos un proceso que involucra a la convección, es decir, la última de las 3 formas del calor que estudiamos. Recordemos que la convección se da en los fluidos, es decir, en los líquidos y en los gases. En esta forma de transmisión de energía de un cuerpo o sistema a otro, tenemos que el flujo de calor o la energía por unidad de tiempo, recuerden que esto se denomina flujo de calor, pero pues lo interpretamos como cuánta energía por unidad de tiempo está emitiendo o está a su vez recibiendo el sistema. Entonces, en este caso, ¿de qué depende? De una constante H que se denomina coeficiente de transferencia de energía por convección. O sea, es una constante muy particular para cada uno de los fluidos. Uno es el valor de esta constante para el agua, otro para el aire,
otro para el nitrógeno, etc. Entonces, cuando se quiere realizar la medida de flujo de calor en los fluidos, pues tenemos que conocer experimentalmente, tenemos que determinar experimentalmente el valor de esta constante, así como para el cobre, el oro, el aluminio, las correspondientes constantes de conductividad térmica. Luego por el área de la sección transversal y luego por la diferencia de temperaturas. La temperatura absoluta a la que está la superficie o Celsius también, menos la temperatura del fluido. Entonces, en este caso, lo podemos representar así. Imaginemos, para no darle una forma definida, una superficie de cierta área. El área A. Entonces, esta sería la superficie y rodeando, aquí estaría el fluido. Podría ser un líquido, podría ser un gas, podría ser el aire, etc. Entonces, aquí lo único que podemos establecer es que si la temperatura de la superficie es superior a la temperatura del fluido, entonces la transferencia de energía, como veíamos, va a ser de la superficie al fluido. Si, por el contrario, la temperatura de la superficie es menor a la temperatura del fluido, entonces es el fluido el que va a transferir su energía a la superficie. ¿Eso qué nos lo da? Pues nos lo da el signo de esta diferencia. Si esta diferencia es positiva, quiere decir que la superficie está transmitiendo calor al fluido. Si esta diferencia es negativa, como en este caso, por ser mayor la temperatura del fluido a la de la superficie, quiere decir entonces que esto va a ser negativo, y entonces al ser negativo es la superficie la que está recibiendo energía o está recibiendo la energía que le proporciona el fluido, sea la atmósfera, sea un líquido, sea agua, etc. Bien, entonces vamos a recolectar los datos que nos dan para este ejercicio. Vamos con el coeficiente, que en este caso del ejercicio 3 nos dicen que tiene un coeficiente de transferencia de 10 watts sobre metro cuadrado Kelvin. O sea, unidad de potencia por unidad de área y unidad de temperatura. El otro dato es que nos dan, es la temperatura, una de las temperaturas de la superficie y la temperatura del fluido. Entonces, en este caso, la temperatura de la superficie es de 293 Kelvin y la otra temperatura es de 373, la temperatura del fluido, 373 Kelvin. Entonces sí, bueno, a ver, sí, 373 y 293 la temperatura. Y nos dicen que se trata de una placa circular, esto es importante, con un radio de 0.1 metros. Es decir, en este caso, la superficie es de la placa es un círculo con 1/10 de metro de radio. Entonces, aquí el área pues no la dan directamente y por lo tanto hay que calcularla. Entonces, sabemos que el área de un círculo se calcula como pi, que es una constante, por el radio al cuadrado. Es decir, vamos a aproximarlo a 3.14. Acuérdense que es un número trascendente, tiene un número infinito de cifras. 3.14 y 16 es una aproximación, 3.14, 1592 es otra, etc. Vamos a dejarlo nada más en dos cifras, por 0.1 metros al cuadrado.
Entonces vamos a calcular esta área con la calculadora física, con la de la computadora, del celular, con el ábaco, con lo que nos acomodemos. Entonces 0.1 al cuadrado por 3.14 y ya nos va a dar el valor del área. Entonces esta área es de 0.0314 y los metros van al cuadrado. Entonces, por lo tanto, aquí podemos escribir, para que tengamos espacio, el valor del otro dato faltante, que es el área. El área entonces es de 0.0314 metros cuadrados. Entonces ya tenemos los datos para encontrar el flujo de calor. Entonces, flujo de calor o energía por unidad de tiempo es igual a H, vamos a escribirlo, 10 watts sobre metro cuadrado Kelvin por el área que acabamos de calcular, 0.0314 metros cuadrados por la diferencia de temperaturas. Voy a borrar esta zona. Y la diferencia de temperaturas, para no equivocarnos, es de 373 Kelvin y de 293 Kelvin. Bien, entonces aquí podemos empezar a, otra vez, números, potencias, si las hubiera, pero aquí no los hay, y las unidades. Vamos a simplificar las unidades para ver que nos queden en forma correcta. Entonces aquí son watts sobre metro cuadrado Kelvin, que multiplica metro cuadrado y que acá multiplica Kelvin. Otra vez, simplificación simple, Kelvin y Kelvin se va, metros cuadrados igual, y es obvio que nos queda entonces una unidad de potencia o de flujo de calor, que son los watts. Entonces, es correcta la simplificación de unidades. Entonces vamos a realizar las operaciones. 373 menos 293 nos dan 80, vamos a ponerlo así. 80 por 0.0314 por 10. Entonces, el flujo de calor por unidad de tiempo, ya simplificando todo, nos quedan 25.12 watts o joules sobre segundo. Recuerden que es lo mismo. Y este es entonces el resultado final de 25.12 watts o joules sobre segundo para la convección en el ejercicio 2. En el ejercicio 3, perdón. El 2, recuerden que era de radiación. Entonces, bueno, con esto finalizamos. 3 ejercicios muy simples de aplicación directa, que, bueno, es por una parte para ilustrar los procesos de conducción, convección, radiación, familiarizarse con las unidades, con las constantes que aparecen en cada modelo matemático, con los gradientes o diferencias de temperatura, pero también para ilustrar que, yéndonos paso a paso, aunque nos podamos equivocar en alguna parte del procedimiento, pues es fácil de identificar si lo hacemos con método. Bueno, pues les agradezco mucho su atención a estos ejercicios, que es continuación del video de conducción, convección y radiación, que vimos en una clase video anterior. Y no me queda más que agradecerles y recordarles que nos vemos en la próxima clase video. Gracias y hasta pronto.